Y ya vamos a empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi. Soy Marilu Ciñarra, la secretaria técnica del COBE. Os agradecemos vuestra asistencia a este seminario web que se titula Disfunción en la transcripción de los genes largos asociados a la edad. Antes de comenzar el webinar, como solemos hacer, os queremos informar y recordar que en el COBE celebramos de manera habitual y gratuita seminarios web para profesionales en biociencias y también en algunos para el público en general. Estos seminarios son posibles gracias a la colaboración desinteresada de los ponentes. Bueno, además de estas actividades, de estos seminarios web, organizamos otras como cursos con un descuento importante para los colegiados y colegiadas, jornadas, defensa de la profesión, asesoría jurídica, oferta de empleo, entre otras muchas actividades. Os invitamos a visitar nuestra web para que conozcáis todos estos servicios, que es cobeuskadi.eus. Y, por supuesto, si no sois colegiados y sois biólogos, os animamos a colegiaros. Bueno, dicho esto, en el seminario de hoy tenemos el placer de presentaros al doctor Ander Iceta, que es biólogo colegiado. Es investigador en el Instituto de Investigación Sanitaria Guipúzcoa y responsable de la unidad de terapias avanzadas en la OSI Donostialdea. Además, es experto en células madre, medicina regenerativa e ingeniería de tejidos, con una experiencia de más de 20 años aplicada principalmente a la piel y el músculo. En esta charla científica, Ander Iceta nos va a explicar que el daño del ADN se asocia al envejecimiento de los órganos biológicos y que además este proceso se acumula en mayor medida a los genes largos, afectando sobre todo a la transcripción. A este fenómeno le han denominado declive de la transcripción dependiente de la longitud de genes, que le llaman en inglés GLTD, como los explicará posteriormente. Y bueno, os recordamos que podéis hacer todas las preguntas en el chat, las podéis ir apuntando y al final de la charla las leeré y el ponente las irá respondiendo. También os podéis animar y abrir micrófono levantando previamente la mano que tenéis en las opciones de Zoom. Bueno, damos paso al ponente. Muchas gracias, Ander. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación y al COBE por la invitación. Y nada, pues es un placer contaros hoy el trabajo que hemos hecho en este ámbito de transcripción y genoma, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, eso, me gustaría en una sola diapositiva pues presentar el grupo de células madre de envejecimiento del Instituto Guipúzcoa. Es un grupo que colidero con Sonia Alonso Martín. Y bueno, la persona que ha realizado todo el trabajo que va a contar hoy, ya no está en el grupo, es Olga Ibáñez. En aquel momento era estudiante de doctorado y bueno, ya veis que estudió biología en el País Vasco, en la Universidad del País Vasco, después hizo un máster en Bruselas y ya se vino a Donosti con la beca Infinite de la Caixa para realizar el doctorado, pues estudiando variabilidad de datos RNA-seq, Single Cell RNA Sequencing, asociada al envejecimiento. Y ahora mismo está trabajando en Colonia en el laboratorio de Schumacher, pues siguiendo un poco con este mismo tema. Bueno, así un poco como introducción general, es de todos conocido, yo creo, en un ámbito de biólogos, pues que el daño en el ADN, pues a resultas de agentes genotóxicos, pues como aldehídos, eh, ROS, radiación ultravioleta, humo del tabaco, etcétera, pues resulta en mutaciones, en daño en el ADN. Y obviamente cuanto más largo sea un gen, teóricamente pues debería tener más probabilidad de acumular lesiones en el ADN, ¿no? El tipo de lesiones más habituales, ya sabéis que suelen ser pues, o sustituciones de un solo nucleótido o inserciones bien cortas o largas de una serie de nucleótidos o de deleciones de los mismos. Y esto es lo que llamamos mutaciones somáticas, ¿no? Pero además de estas mutaciones somáticas existen las llamadas transcription blocking lesions en inglés o lesiones que bloquean la transcripción en castellano, que bueno, son ya lesiones un poquito más graves, por decir así, porque no solo producen eh, esta mutación a nivel de ADN, sino que van a provocar la parada del complejo de la POL2, la parada transcripcional pues, en estas lesiones, ¿no? Que por eso se llaman de bloqueo transcripcional. Y esa parada, ese bloqueo del complejo polimerasa 2, lo que va a provocar en general es una reacción de reparación conocida como T-Ciner,
bueno, reparación de nucleótidos o extinción de nucleótidos mediada o acoplada a la transcripción. Y para ello, pues existe una serie de proteínas en el núcleo celular, como la proteína CSB, conocida así por el síndrome de Cockayne, que bueno, luego hablaremos sobre ello. Entonces, como digo, estos son dos tipos distintos de mutaciones. El tipo de mutación somática, pues en general no va a bloquear la transcripción, aunque sí puede afectar lógicamente a la fase abierta de lectura de los mensajeros, mientras que el TBL va a ser una mutación que va a bloquear la transcripción. Y previo a nuestro trabajo se conocía ya que existía en este segundo tipo de mutaciones en las TBL una relación con la longitud del ADN, como he mencionado, ¿vale? Esto fue un trabajo de Jan Hoemakers, del grupo de Jan Hoemakers en Holanda, en donde habían demostrado en unos ratones que tenían bueno, un modelo de envejecimiento acelerado por una serie de mutaciones en las enzimas de reparación del ADN, habían demostrado que en el hígado, concretamente estos ratones mutantes, existía esta mayor acumulación de TBLs en los genes largos. El hecho de que estas mutaciones acumulen, al final lo que provoca es, bueno, perdón, ¿de dónde vienen estas mutaciones? Pues de nuevo de la genotoxicidad provocada por la radiación ultravioleta, por el tabaco, por otro tipo de agentes genotóxicos o por la presencia de mutaciones en esta cascada de TCNER, ¿vale? O sea, pues, por ejemplo, si tienes mutaciones en la proteína, en las proteínas CSB, tienes este síndrome conocido como Cockayne syndrome, o existen otros síndromes como la tricotiodistrofia, pues que están provocados al final por mutaciones en estos pathways de reparación de estas lesiones del ADN. Entonces, la hipótesis que nos propusimos en este trabajo, pues, es ver si realmente esta vulnerabilidad de los genes a la acumulación de daño genotóxico dependiente de longitud, si realmente se observaba en otros sistemas modelo y no solo en este ratón mutante en el hígado, como se había demostrado ya. Para esto, pues el objetivo uno que nos pusimos fue explorar los cambios transcriptómicos asociados al envejecimiento en datasets ya persistentes de modelos murinos y tejidos humanos jóvenes y envejecidos, ¿vale? Por otro lado, entonces esto sería ley natural. Por otro lado, nos propusimos mirar lo mismo en respuesta a agentes genotóxicos como la radiación ultravioleta o el tabaquismo. Y de nuevo, la idea era lo mismo, ver si este tipo de exposición provocaba este daño en TBL asociado a la longitud del ADN. Y por último, pues en estos síndromes progeroides que se denominan, ¿no? En donde tienes defectos en los pathways de reparación del ADN, pues ver si encontrábamos esta disfunción. Y para ello miramos datasets del síndrome de Cockayne y de la tricotiodistrofia. Entonces, el approach experimental que hicimos fue totalmente computacional y fue basado, pues, como os digo, en datasets ya persistentes de envejecimiento natural, tanto humano como de ratón, envejecimiento prematuro mediado por agentes genotóxicos y luego estos defectos en enzimas de reparación. Comenzando por el primero, bueno, un poco como introducción, al final el tipo de gráficos que vamos a mostrar, cuando no hay efecto o diferencia entre el joven y viejo, pues uno espera la intersección perfecta, ¿no? Entre ambos datasets. Cuando hay una sobreexpresión asociada a la edad, esperas que la expresión esté por encima de esta intersección, y cuando tienes una infraexpresión, pues esperas que la expresión en el joven sea más alta que en el viejo, y entonces tengas este tipo de gráfica, ¿vale? Bueno, ¿qué observamos? Inicialmente cogimos simplemente un dataset de ratón, conocido como Tabula muricenis, en el que habían estudiado un montón de órganos en un montón de ratones. Hicimos una limpieza, bueno, Olga hizo una limpieza de estos datos seleccionando ratones de la misma edad, del mismo sexo, y buscando un poco la mayor N posible. Aquí veis, en este experimento concreto, pues se cogieron
4 ratones jóvenes y 3 ratones viejos. Y lo que observó simplemente es el 25% de genes más largos del genoma y el 25% de genes más cortos. El primero está representado aquí en azul y el segundo está representado en naranja, ¿no? Y observáis como hay una clara, bueno, esto es cerebro, pero lo mismo ocurre en corazón y en músculo esquelético. Se observa una clara sobreexpresión de los genes cortos y downregulación o infraexpresión de los genes largos en estos 3 tejidos, ¿vale? Asociada al envejecimiento de los ratones. Esto era algo, bueno, estos son los 3 tejidos en los que salió más potente, pero era algo completamente habitual y de hecho salió significativo en 12 de los tejidos de Tabula muricenis. Eh, bueno, para mirar esto de otra manera, lo que dijimos es, bueno, vamos a mirar realmente los genes más relevantes, ¿vale? Para esto hacemos ya este tipo de plots en forma de volcán, volcanoplots se llaman, en donde veis pues, que en las abscisas está el fold change, ¿no? La diferencia de expresión, sobreexpresión o infraexpresión, sobreexpresión en rojo, infraexpresión en azul, y en las ordenadas está ahora el logaritmo en base 10 del valor P, del P-valor, con lo cual los genes que están muy arriba y muy a la derecha o muy a la izquierda son los genes más relevantes, ¿vale? Y veis que ese es un poco el threshold que miramos. Bueno, de nuevo, cuando empezamos a mirar estos datos de esta manera, pues lo que encontramos es lo esperado. Si veis aquí los genes más largos están representados en azul, los genes más cortos están representados en rojo. Esto es simplemente buscando longitud entre el transcription start site y el fin de expresión del mensajero, ¿de acuerdo? Entonces aquí veis cómo, por ejemplo, en cerebro hay una clarísima infraexpresión de los genes largos asociada a la edad, no tan clara su sobreexpresión de los genes cortos. En corazón, de nuevo, una infraexpresión muy clara de los genes largos. En este caso sí se observa además sobreexpresión de genes cortos y lo mismo en el músculo esquelético. Y nuevamente, pues esto se veía en 12 tejidos distintos del ratón. Os recuerdo que estos son ratones que simplemente están envejecidos, no tienen ningún tipo de mutación ni enfermedad, son ratones wild type. Bueno, lo siguiente que nos interesó es decir, vale, vamos a mirar los 300 genes más sobreexpresados tanto en el joven como en el viejo para ver si vemos algún tipo de patrón. Y de nuevo, pues si veis aquí en este tipo de gráficos lo que tenemos representados estos 300 genes en base a la longitud. Y bueno, pues se observa una vez lo mismo de otra manera distinta representado, ¿vale? Como los genes sobreexpresados en el viejo eh, eran más cortos que los genes sobreexpresados, perdón, en el joven. Y bueno, lo mismo en el corazón y en el músculo. Con lo cual, bueno, esto resultó como muy reassuring, ¿no? Dijimos, "Jo, la verdad es que parece que es clarísimo el efecto en el ratón wild type, simplemente joven, viejo, sin ningún tipo de efecto en reparación del ADN. Entonces, lo siguiente nos interesó es ver, vale, de acuerdo, ahora vamos a mirar idealmente ratones y personas jóvenes que no tienen este envejecimiento natural, pero sí que tienen esta exposición a agentes genotóxicos, pues que está bien descrito, pues por ejemplo, que el exceso de exposición a radiación ultravioleta envejece la piel específicamente y el exceso de, bueno, el tabaquismo pues severo pues expone a este envejecimiento prematuro pues a las células de la tráquea y del pulmón, ¿no? Entonces, de nuevo, pues había datasets persistentes que nos permitían estudiar esto. Concretamente, cogimos inicialmente un dataset de ratón, en donde veis aquí, pues eran ratones que habían sido expuestos a radiación ultravioleta o no. O sea, el grupo de la izquierda sería el grupo control. El grupo central es un ratón expuesto a radiación ultravioleta simplemente antes de la extracción de muestras de piel y la secuenciación de las células mediante single-cell RNA sequencing. Y por último, este tercer grupo era un grupo de ratones al que se había expuesto a radiación ultravioleta, pero previamente se le había inyectado vitamina D de manera subcutánea para prevenir estos efectos genotóxicos de la radiación, ¿no? Sería una especie de control del control. Vale, de nuevo, como observáis aquí,
genes largos son azules, genes cortos son rojos y se observa una clarísima infraexpresión de los genes largos asociada a la ultravioleta. Este es el control, bueno, este es el grupo UV irradiado versus el ratón sano, y esta era parcialmente revertida, aunque no totalmente, por parte de la vitamina D. O sea, se observaba aquí cómo esta inyección de vitamina D de manera preventiva o previa a la radiación, pues de alguna manera prevenía esta disfunción en la transcripción de los genes largos. Más interesante todavía, encontramos este dataset de células de la tráquea extraídas de dos cortes de personas fumadoras, heavy smokers, o sea, gente que había fumado durante muchos años de su vida un número elevado de cigarrillos, versus tres personas que no habían fumado nunca. Entonces, bueno, obviamente esto ya en cadáver se hacía la extracción de la tráquea, de nuevo la secuenciación de single cell y esa comparativa entre fumadores y no fumadores, ¿no? Y mirad de nuevo el resultado espectacular, como en los no fumadores, perdón, como o sea, cuando comparas los fumadores heavy smokers versus never smokers, o sea, gente que ha fumado mucho versus gente que no ha fumado nunca, de nuevo se observaba una clarísima disfunción de la transcripción de los genes largos y de nuevo una sobreexpresión de los genes cortos en los no fumadores. De nuevo reafirmando la importancia de estos datos, o sea, de este análisis de datos realmente. O sea, esto tener en cuenta que nos estamos basando en este artículo, en este trabajo, siempre en datos de terceros, pero lógicamente ellos habían hecho un análisis pues, de genes diferencialmente expresados, buscando qué tipo de pathways podían estar upregulados, downregulados en respuesta a cada una de estas noxas. Nosotros lo que vimos es que era algo mucho más físico, puramente asociado a la longitud del gen y no tanto a la función concreta de estos genes largos o cortos, ¿no? Bueno, por último, y un poco siguiendo en la línea de este primer experimento que publicó Nature Young Makers, y dijimos, bueno, qué bonito es todo esto, pero vamos a hacer una comprobación final también en estos ratones, modelo o pacientes que tienen estos defectos en estos pathways de reparación del ADN asociados acoplados a la transcripción, ¿no? Entonces, para eso encontramos datasets de un modelo de ratón del síndrome de Cockayne, también células de una paciente de Cockayne syndrome humana y de una paciente de distrofia. Ahora os explicaré cada uno de los modelos. El modelo de TCNER en mouse, del Cockayne syndrome, era un poco complicado. Básicamente, bueno, que sepáis que cuando se toma alcohol, bueno, concretamente metanol, hay una enzima que es la DH5, el alcohol deshidrogenasa 5, que lo que hace de alguna manera es evitar que el metanol se convierta en formaldehído y de esta manera pues genere este daño genotóxico, ¿no? Entonces, bueno, uno lógicamente en ratón puede mutar esta ADH5 quitando este break, esta, mm, esta medida preventiva, digamos, de evitar el daño por formaldehído endógeno. Y luego, lógicamente, uno también puede mutar CSB, que como os he mencionado previamente, pues es una de estas proteínas implicadas en la reparación de estos TBLs, ¿no? Entonces, bueno, este paper que está aquí citado, pues los autores hicieron exactamente eso, cogieron un ratón doble knockout para DH5, con lo cual, si se administraba metanol a este ratón, era incapaz de eliminar el formaldehído, y lo cruzaron con un ratón mutante para CSB, en donde, lógicamente, al tener disfuncional la respuesta de reparación del ADN, pues estos ratones tenían un alto estrés transcripcional, ¿no? Entonces, digamos que el experimento es, por un lado, comparar ratones wild type contra ratones single knockout para cada uno de estos genes, el ADH5, el CSB, y luego el doble knockout, en donde lógicamente esperaban pues es una adición un efecto aditivo
de la falta de enzima transformador y la falta de enzima reparador. Entonces, el experimento básicamente fue añadir, bueno, tratar con metanol o dar metanol a estos ratones, extraer expresamente las células del riñón, que son las que están afectadas en este tipo de experimento, hacer un single cell RNA sequencing. En ese single cell específicamente ahora mirar las células del proximal tubule, que son las que realmente están expuestas a este metanol y son las que a dar o no dar el efecto, y comparar por los cuatro grupos, ¿no? Hicimos las comparaciones, pero bueno, hicimos todas ellas, pero bueno, para resumir, aquí veis la comparación del doble KO contra el wild type, que es un poco la más, vamos a decir, la más exagerada, porque aquí tienes el efecto aditivo tanto de la mutación de ADH5 como de CSB, y de nuevo se observa pues, una predominancia de azul, de genes largos infraexpresados en estas células del túbulo del riñón, y de genes cortos sobreexpresados en las células del wild type, ¿de acuerdo? De nuevo indicando que la disfunción de estos pathways pues estaba afectando específicamente a los genes largos. Eh, es bueno este tema de hacer experimentación computacional porque te encuentras todo tipo de datasets, desde mi punto de vista, infraexplotados por ahí, por la literatura. Entonces encontramos, por ejemplo, este caso de un paciente em, mutante para esta proteína CSB, concretamente con una mutación en el gen RCC6. En este paciente lo que hicieron los autores fue extraer fibroblastos de piel, generar induced pluripotent stem cells, o sea, células madre pluripotentes inducidas, a partir de las cuales derivaban células madre mesenquimales, ¿de acuerdo? Eh, Además de esto, en un subset de células corrigieron por CRISPR-Cas la mutación RCC6, que lo han llamado ERCC6 gene corrected. Entonces, al final lo que tenemos es unas células mesenquimales mutadas y unas células mesenquimales mutadas pero corregidas a la secuencia wild type del mismo paciente, a las que sometieron a radiación ultravioleta o no sometieron a radiación ultravioleta y generaron de nuevo un dataset de RNA sequencing. Y bueno, de nuevo, como observáis aquí en los gráficos de la derecha, se observaba claramente una disfunción de genes largos, específicamente en las células que tenían la mutación RCC6 y habían sido expuestas a ultravioleta, ¿vale? Cosa que no se observaba en las células gene corrected expuestas a ultravioleta. Por último, también hicimos otro dataset que encontramos en la literatura. En este caso es una paciente de tricotiodistrofia. En este caso el gen mutado es RCC2, es otra proteína, en este caso se llama XPD, que está también implicada en estos pathways de reparación de TCNER. Y bueno, en este caso el dataset que existía eran fibroblastos wild type de la madre, comparados con fibroblastos de la hija, que era, como he dicho, mutante para ERCC2, y simplemente pues comparar las muestras de la secuenciación de estos fibroblastos dérmicos de ambas. Y de nuevo observamos el mismo efecto. Ya no voy a entrar en explicarlo cada vez porque ya veis que siempre es de manera muy repetida el mismo efecto, que además, bueno, ya lo habréis visto, pero la escala es logarítmica, quiere decir que el efecto es realmente muy claro y muy significativo en todos los casos. Bueno, con todos estos datos ya de mouse, de humano y de enfermedad y exposición a genotóxicos, nos pareció ya interesante ver si realmente este efecto que estábamos viendo nosotros, am, de disfunción de la transcripción asociada a los genes largos, explicaba de alguna manera lo que se conoce como signatures of aging, ¿no? O sea, existía muchísima literatura previa diciendo, bueno, cuando tú estás envejecido, hay una serie de genes diferencialmente expresados que infraexpresas o sobre todo infraexpresas, ¿no?
Y bueno, había muchísima literatura previa diciendo, pues esto es el signature of mouse aging, el signature of human aging, etcétera, ¿no? Entonces lo que dijimos es, bueno, vamos a coger los datasets más, las cortes más abundantes existentes para realmente ver si mirando específicamente esos genes en la que los autores los habían identificado como firma transcripcional asociada a envejecimiento, si en esos genes seguíamos detectando esta clasificación clarísima en base a la longitud del gen. Y efectivamente es lo que salía clarísimo en mouse al menos. Aquí veis de nuevo Tabula muricenis. En el Nature original, pues el, el subset de genes que ellos habían identificado como identificadores de firma transcripcional de envejecimiento, pues eran genes, los down regulados eran genes largos. Y en una corte humana que se llama Charge, el resultado no era tan obvio, pero de nuevo salió significativamente esa, esa asociación de los genes signature, o sea, esos genes característicos cuya infraexpresión caracteriza el envejecimiento humano, eran genes largos específicamente. Bueno, este trabajo, claro, cuando lo realizamos realmente a toda velocidad, porque bueno, ya nos dimos cuenta de que era un tema súper relevante y bueno, lo mandamos a publicar muy rápido, lo más rápido que pudimos. Entró en esta revista después de otro intento y bueno, estamos muy orgullosos del trabajo, pero, ay, perdón, eh, nos pasó que gracias, menos mal que habíamos corrido, porque prácticamente a la vez que estábamos trabajando nosotros y sin saberlo, había otros dos grupos, uno el de Thomas Stoeger en los Estados Unidos y otro el de Yahoo Makers, que ya os he mencionado previamente, en Holanda, que tenían también papers en revisión. En el momento que mandamos el nuestro, nosotros no los conocíamos, diciendo básicamente lo mismo, ¿vale? Veis que básicamente encontraron este mismo fenómeno en sistemas modelo completamente distintos, ratones distintos, humanos distintos, todo distinto, y approaches experimentales completamente distintos, ¿no? Con lo cual fue realmente bonito que los tres papers salieron en un periodo de 4 o 5 meses, y realmente encontramos todos el mismo fenómeno de manera más o menos simultánea, ¿no? En cuanto vimos sus papers, que el nuestro estaba todavía en revisión cuando salieron los suyos, nos pusimos en contacto con ellos y, y bueno, fue también muy bonito que nos pusimos de acuerdo en denominar a este fenómeno de una manera conjunta entre todas las personas que habíamos hecho el descubrimiento, por decir así, ¿no? Y bueno, publicamos este artículo en Transgenetics, donde denominamos a este fenómeno Gene Length Dependent Transcriptional Decline, ¿vale? O sea, eh, disfunción transcripcional de los genes largos asociada a la edad. Em, ya en este artículo especulamos y luego han empezado a salir ya evidencias que este es un fenómeno que nosotros hemos identificado, bueno, nosotros, todos estos grupos independientemente hemos identificado asociado al envejecimiento, bien sea el envejecimiento natural, envejecimiento prematuro o envejecimiento asociado a genotoxicidad, pero que es seguramente un fenómeno mucho más amplio que el envejecimiento y que, bueno, desde nuestro punto de vista, pues abre una nueva capa de regulación transcripcional, una más, ¿no? Con todas las que hay ya, pues una más. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque fijaos que si veis el gráfico este de la derecha, que está sacado del Transgenetics, existe una selección a nivel evolutivo, que la verdad es que todavía no la entendemos porque es así, pero es así, de qué genes se expresan en qué tejidos, ¿vale? Entonces, si observáis esta gráfica, aquí lo que está representado es eh, el número de genes en las ordenadas y la longitud de los genes en escala logarítmica en los distintos tejidos, ¿no? Entonces, observáis, por ejemplo, que en la piel o en la sangre, los genes que se expresan eh, son bastante más cortos
que en el cerebro, en la retina, en el músculo y bueno, algunos otros tejidos, ¿no? Esto es algo que estaba ya descrito específicamente en sistema nervioso central y en músculo esquelético, pues se sabía que por algún motivo se expresan genes más largos y la evolución ha seleccionado para ello. Y claro, es muy interesante que justo estos tejidos pues son los que tienen una tasa de renovación más baja. Además, son tejidos muy asociados a enfermedades asociadas al envejecimiento, como las enfermedades neurodegenerativas, neuromusculares o sarcopenia, etcétera. Y bueno, pues realmente esto indica que el fenómeno puede tener muchas otras capas, aparte de esta que hemos descrito nosotros asociada al envejecimiento, ¿no? Y también digamos, otra semilla que hemos plantado con este artículo de revisión es esta tabla que os enseño más abajo, donde se habla de los CFS. Los CFS son, vamos a decir, como hotspots, son sitios frágiles conocidos en los cromosomas porque bueno, pues son, vamos a decir, cuando hay reordenaciones cromosómicas y este tipo de mutaciones ya de escala muy amplia, pues tienden a acumularse en regiones específicas de cromosomas específicos, ¿no? Pues también es muy interesante que, que los CFS pues tienden a acumularse de manera significativa en genes largos, ¿no? Con lo cual, de nuevo, nos indica bueno, que aquí hay una relación pues, con tumorigénesis y con otro tipo de fenómenos pues, que está todavía por explorar. Y bueno, la teoría que postulamos en cierta manera, ya sabéis que el envejecimiento es multifactorial, es un fenómeno súper complejo y en ningún caso estamos diciendo que esto explique todo, ¿no? Pero un poco la manera de ver que tenemos, que además es conjunta entre los distintos grupos que llegamos a estas conclusiones, está un poco resumida en este diagrama y viene a decir que eh, si veis a la izquierda, pues están como distintos inputs, ¿no? Distintas causas de envejecimiento, pues como estrés oxidativo, el tema de la carga, bueno, del input calórico, nutrientes, ejercicio, radiación, microbiota, exposición a tabaco, otros agentes contaminantes, alcohol, estrés, etcétera. Todo esto, am, nuestra hipótesis es que de alguna manera este tipo de estreses pueden vehicularse a través de este fenómeno de Gene Length Dependent Transcriptional Decline, que a su vez va a poder leerse como estos otros outputs, ¿no? Que son los famosos hallmarks of aging, ¿no? Estrés oxidativo, problemas con la reparación del ADN, con la telomerasa, a nivel epigenético, el tema de la proteostasis, etcétera, sensing de nutrientes, etcétera. Esto a día de hoy es solo una hipótesis, pero bueno, nos gusta pensar que es un poco como uno de los, vamos a decir, uno de los canales, este GLTT es uno de los canales a través del cual los inputs del aging pues, se transforman en outputs, que es lo que realmente pues, generan la disfunción de los tejidos asociada al envejecimiento, ¿no? Eh, Creo que no está aquí, eso es, no está aquí, pero bueno, sí que me gustaría mencionar que aunque en la introducción he hecho mucho énfasis en el tema de los TBLs, am, no pensamos, al menos todos nosotros no pensamos que el único mecanismo a través del cual sucede esta disfunción de la transcripción es el tema de la acumulación de TBLs. O sea, hay muchísimos otros mecanismos ya descritos, pues por ejemplo, como problemas en proteínas de splicing. Bueno, existen vamos por decir así, diversos fenómenos asociados al metabolismo del ARN o de la transcripción barra splicing de los mensajeros que de alguna manera podrían resultar en GLTD en ausencia de un daño en el ADN. Con lo cual, sí que creo que estamos todos de acuerdo en que, todos los autores de este artículo, en que estas lesiones en el ADN pueden ser unas principales causas de esta disfunción transcripcional, pero no la única. De hecho, yo creo que es muy probable que haya muchas otras causas posibles
por las que podría ocurrir este fenómeno. Y bueno, si queréis podemos discutirlo luego. Y nada, por último, no me cambie la diapositiva por algún motivo. Pero bueno, la última diapositiva tampoco era tan importante. Era simplemente para decir que nada, que este artículo pues ha generado, la verdad, bastante impacto bueno, pues por ejemplo nos han hecho una reseña en PNAS, que la verdad es que siempre está muy bien. O sea, digamos que otros autores o otras revistas se están interesando por este fenómeno y bueno, ha dado lugar a reseñas en prensa y demás. Y bueno, pues que realmente es algo todavía muy prematuro, con mucho trabajo por hacer, pero que pensamos que puede ser de mucha relevancia. Y sin más, pues con esto, por mi parte, he acabado. Muchas gracias, Ander. Gracias. Gracias, es bastante interesante charla. Y no tenemos así preguntas. No sé, todos los que estáis aquí, a ver si os animáis a hacer preguntas en el chat o podéis levantar el micrófono si levantáis la mano. No está muy animado. Mira, aquí. No sé si lo lees tú o quieres que te lo Sí. lea. ¿Qué variables y en qué sitios se están analizando? Por ejemplo, efecto de fármacos, ejercicio. Espera, que tengo que abrir el chat. Lo leo yo si quieres. ¿Qué Venga, sí. variables y en qué sitios se están analizando? Por ejemplo, efectos de fármacos, ejercicio, estilos de vida, para determinar su influencia, efectividad clínica en la prevención del envejecimiento celular, trastornos neurogenerativos asociados con la edad, etcétera. Uf, esa pregunta es muy buena, Pilar, pero es muy amplia. Eh, a ver, yo te doy mi opinión. O sea, ¿qué se está analizando? Todo, prácticamente, porque el envejecimiento, al ser una cosa tan transversal, que bueno, afecta a todos los organismos y lógicamente al ser humano, y como digo, pues prácticamente toda la patología relevante humana está asociada a la edad como principal variable. Pues todo el mundo está mirando envejecimiento y todo el mundo lo está mirando desde todos los ámbitos, como, o sea, varios de estos que mencionas, desde luego pacientes crónicos con polifarmacia, tema de ejercicio, nutrición, incluso relación con los circadianos, todo el tema de ayunos más o menos largos. Bueno, todo esto se está mirando y ¿cuál es el problema principal? Es que, claro, al ser envejecimiento, los experimentos son muy largos. Te quiero decir, en el ser humano, bueno, hay dos problemas, de hecho, en el ser humano. Uno, que si quieres hacerlo bien hecho, pues tienes que hacer un ensayo clínico que dure 30 o 40 años y eso pues es complicado. No es que sea imposible, pero es complicado. Y luego un segundo problema es que al no ser el envejecimiento per se una enfermedad, sino más bien bueno, una consecuencia natural de la vida, ¿no? Pues es más complicado, por decir así, el ir a una agencia reguladora y decir, oye, voy a estudiar esto porque considero que, pues por ejemplo, hay un estudio en Estados Unidos con metformina, ¿no? En donde dicen, bueno, si nuestra hipótesis es que si damos metformina a un grupo problema versus un grupo control, el grupo problema va a tener menos cáncer, menos neurodegeneración, menos enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. Pero no es una indicación tan clara y tan fácil de medir con un outcome measure claro como puede ser, pues yo qué sé, voy a probar tal pastilla en este subtipo de pacientes cardíacos, ¿no? Entonces, esos dos temas hacen que la investigación en humano esté muy ralentizada y muy fragmentada. Y bueno, la investigación en modelos animales se ha hecho muchísima y muchas cosas de estas se han mirado, pues sí, efectivamente, en ratón, en gusano, en mosca y bueno, en todo lo que se te ocurra, ¿no? Y como dices, efectivamente, extrapolar de ratones a humanos no es fiable, pero es lo que tenemos a día de hoy. Sí que se está haciendo este estudio de la metformina en Estados Unidos, que como te digo, pues costó muchísimo que la FDA aprobara el protocolo, costó muchísimo encontrar financiación y va a costar muchos años tener unos resultados fiables, porque claro, tienes que seguir de manera prospectiva una corte
realmente grande de pacientes, bueno, en este caso de sujetos, para realmente sacar algún dato fiable, ¿no? Porque si la N es muy pequeña, ahí vas a tener un efecto muy grande de la suerte, vamos. No sé si alguien más se anima a preguntar, aparte de Pilar. No sé. Todavía tenemos algo más de 15 minutos, así que Sí, la verdad es que he ido más rápido de lo que pensaba. Podía haber metido más sí, diapositivas, pero a ver, un tema que sí sí. que a mí me resulta interesante, al menos conceptualmente, ¿no? Dentro, o sea, porque esto tiene como variantes, vamos a decir, más de aplicación clínica potencial y luego simplemente biología básica, de entender un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? A mí un tema que me resulta interesante es el tema de que estos tejidos que tienen tasa de reemplazo muy rápida, o sea, como la piel, la sangre, etcétera, prácticamente no se observa esto y comparado con el sistema nervioso central o el músculo, que sí, ¿no? Y realmente es interesante, ¿no? O sea, si tú piensas en los organismos que somos evolucionados a lo largo de millones de años, ¿no? ¿Por qué hemos seleccionado que, por ejemplo, prácticamente toda la maquinaria sináptica de las neuronas esté mediada por genes súper largos? Tiene que haber algún buen motivo para eso, ¿sabes? Que no lo sabemos. Y lo que sí sabemos es que como ahora vivimos mucho más de lo que estaba previsto, eh, eso acaba generando problemas, ¿no? Porque en esos genes largos se acumula esta genotoxicidad y acabamos teniendo neurodegeneración. Entonces, eso a mí me resulta interesante conceptualmente investigar, ¿no? ¿Cuál es la ventaja evolutiva en estos tejidos con baja tasa de reemplazo para que se haya seleccionado específicamente la expresión de genes largos? Porque realmente si ves esa gráfica es algo que no es claramente casual, o sea, hay una selección clarísima por la evolución y no sabemos a qué se debe. Bueno, aquí Pilar te pregunta otra cosa también. Muy Ella. bien, Pilar, menos mal que estás tú. Sí, Vamos a está ver, estudios dinamizando. transversales en poblaciones con diferentes hábitos. Perdón, Ander, es muy interesante. No, 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 tu pregunta que a mí también me interesan muchas las preguntas. Estudios transversales en poblaciones con diferentes hábitos. Sí, o sea, a ver, es que hay dos temas aquí. O sea, si lo que estás buscando o preguntando es, yo qué sé, si tú tienes una dieta sana versus una dieta, vamos a decir, McDonald's, o si haces ejercicio versus no ejercicio, y el efecto que esto tiene en salud. Esto está el famoso estudio de Harvard, que seguro que habéis oído todos, que llevan siguiendo Mm, a una corte muy amplia desde hace décadas y bueno, vamos a decir que esto está relativamente sabido. Claro, lo que no existen es datasets, porque es que esto es nuevo de este año, no existen datasets que además tienen que ser de single cell, en los que tú ahora digas, vale, ¿y esto cómo correlaciona con la expresión de genes a nivel transcripcional en las células X y Z, ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros, como os he comentado, hemos hecho uso de datasets que había publicados en la literatura, en los que las conclusiones de los autores eran completamente otras, claro. O sea, ellos no habían pensado nunca la variable gen largo, gen corto. Y lo que había lo hemos usado, al menos lo que pudimos encontrar. Pero yo espero que con estos artículos que hemos publicado, pues ahora haya más gente mirando esto en ese tipo de poblaciones, ¿no? Y eso sería muy interesante. Vale, María Eva Jiménez dice, entiendo que lo que se ha estudiado es respecto a la longitud de los genes. ¿Se tiene perspectivas de estudiar las proteínas que se varían reguladas negativamente por su longitud? Y si tiene algo en común aparte de la longitud. Claro, ese es el tema. Esa es una muy buena pregunta también. Nosotros postulamos, pero esto es algo que la verdad no sabemos, es nuestra teoría. Postulamos que el efecto es a nivel transcripcional. ¿Por qué pensamos esto? Porque realmente el efecto ya se ve en transcripción y lógicamente luego va a haber un efecto a nivel de proteína, ¿no? Pero el hecho de que la correlación longitud-expresión sea tan bestia, porque realmente yo, no sé, yo llevo 20 años de carrera investigadora y nunca había visto unos gráficos
tan, ¿cómo decir? Es too good to be true, vamos, era tan buena la correlación que casi daba miedo si estábamos viendo algún tipo de artefacto, ¿no? Entonces, esa correlación es demasiado buena como para que sea un tema, por ejemplo, pues de que sea un subtipo de proteínas determinado, pienso. Pero no lo hemos podido descartar, claro, porque realmente para hacer ese estudio no sé cómo habría que hacerlo. Tendrías que ser capaz de separar transcripción de traducción y no es algo sencillo, porque van acopladas también. Pero es un tema que no podemos descartar, que sea algo a nivel proteico a día de hoy. Sí que es muy llamativo que este tipo de proteínas largas eh, estén tan acumuladas en el músculo, en el sistema nervioso central. Es que hay proteínas realmente gigantescas y cuya transcripción, pues sí, una transcripción de un gen estándar puede durar entre unos segundos y unos pocos minutos. Estos genes, algunos de ellos se transcriben en 12 y 15 horas. Madre mía. Entonces, realmente eso no puede ser casual. Y me encantaría, no sé, eso podría ser un debate interesante si alguien, no sé qué tipo de biólogo sois, si, si estáis en temas de estos o en otros, pero puede ser interesante debatir un poco, especular qué podría ser. ¿Alguien más se anima? De todas maneras, si no, posteriormente te podrían preguntar si les surgen Sí, dudas. claro, sí, sí, sí. Creo que no he puesto el correo electrónico, pero bueno, si no os dirigís al colegio y me lo Sí, pueden redirigir o sí. eso es. Y si alguien está interesado en charlar sobre esto, pues oye, siempre hay tiempo también. Os quiero decir que estamos todos por aquí, más o menos, o sea que podemos hasta vernos. Sí, sí. Mm, Algunos seguro que son de fuera también, ¿no? Pero muchos biólogos. sí, A ver si alguien más se anima. No parece sé. que no. Puedes comentar cualquier cosa que creas que te hayas dejado en el tintero. Eh, no sé, no mucho más. Muchas gracias. No, yo creo que más o menos ya está. Ahora sería un poco eso, ver hacia dónde va la investigación en el futuro. Y bueno, y igual en 2 o 3 años pues dar otro seminario con lo que hayamos encontrado. Vale, Sí. Pilar, de nuevo. Este trabajo ha tenido que levantar mucho interés a nivel mundial. ¿Tenéis o vais a montar un consorcio para seguir en este camino? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta. A ver, a mí me pasa, yo te digo mi postura, me pasa que este trabajo lo hizo Olga, que era puramente computacional. Yo soy biólogo más de pipeta, por decir así. Y bueno, tengo que encontrar a la persona que continúe con este trabajo en el grupo. Pero sí, sí tengo algunas ideas de cómo continuar por nuestro lado en este trabajo. Olga también, como os he comentado, está siguiendo ahora una hipótesis distinta a la que tengo yo en este laboratorio en Colonia. Y luego los grupos de Jan y de Thomas Stoeger también están trabajando en ello. Sí que es cierto que no hemos hecho un consorcio para trabajar conjuntamente porque al final, bueno, pues esto siempre es más complicado, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que se trabajará sobre ello, aunque bueno, como pasa también siempre, lógicamente hay mucha gente escéptica con esto también, ¿eh? Y no sé si trabajáis en envejecimiento alguno, pero bueno, hay muchísimas teorías del envejecimiento y claro, para muchos esto es una teoría más, ¿no? Y yo creo que la mayoría del campo seguramente está esperando a ver más evidencias más fuertes antes de realmente creérselo. Vale, Yanira Alonso dice, muy interesante la charla. ¿Crees que a nivel muscular esos cambios que se ven en proteínas largas podrían generar cambios también en proteínas más cortas? Ya que conozco que a nivel sérico en personas mayores con sarcopenia sí se ven cambios significativos. Pues sí, muy buena pregunta también, Yanire. Em, Vamos a ver, esos cambios podrían generar cambios en proteínas más cortas. Sí, o sea, un poco la hipótesis que tengo yo es que esto, bueno, que tengo yo, igual la tienen también otros, es que al final el envejecimiento, como sabéis, es súper complejo, ¿no? Y los tejidos, cada uno es de su padre y de su madre, con lo cual es difícil generalizar.
Pero sí que creo que cuando uno tiene esta disfunción transcripcional de los genes largos, sea mediada por TBLs o sea mediada por algunos otros mecanismos, lo que va a tener es un estrés transcripcional muy grande. O sea, va a tener un montón de mensajeros que no se están procesando adecuadamente, que no se están traduciendo, que no se están exportando. Y esto al final, pues, estrés, pues suele acabar o en apoptosis o en senescencia. Bueno, pues ya digamos que la célula, por decir así, pues acaba por perder la funcionalidad, ¿no? Entonces, a nivel muscular, ya sabes que normalmente lo que sucede en músculo es que si tú tienes esta disfunción en la que es la regeneración muscular o el reemplazo de fibra, acaba derivando en una fibrosis o en una infiltración grasa, ¿no? Que es lo que se observa en las personas con sarcopenia, pérdida de masa muscular y pues eso, formación de fibrosis y grasa. Entonces ahí sería muy interesante, por ejemplo, en músculo, pero es algo que no hemos podido hacer todavía, ver si esta disfunción es específica de las células musculares, ¿no? Y sin embargo, la célula precursora, la FAP que se llama, ¿no? Que es el precursor fibroadipogénico, no presenta esta disfunción, porque al no ser músculo, pues se expresa otro tipo, o sea, no es músculo. Es músculo, pero no es célula muscular, ¿vale? A ver si esta célula pues no tiene disfunción transcripcional. Por ejemplo, ese tipo de ideas yo creo que sería muy interesante de ver, pero es que ahora está todo por hacer. Ahora hemos hecho como una primera semilla de describir un fenómeno, pensamos, nuevo y bueno, y hay un montón de trabajo por delante, sí. Pilar, muchas gracias. Y Eli también, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya hemos Sí, ¿no? abusado del tiempo de la gente suficiente. Muchas No, no, gracias pero a es muy todos por interesante. venir y no, para mí ha sido un placer contarlo, porque sí, la verdad es que, bueno, ya sabéis, en ciencia el 90% de los días sale todo mal y el 10% que sale bien, pues hace ilusión contarlo. Sí, Mm, pues, pues no sé, igual lo dejamos aquí y si alguien tiene mucho interés, eh, no sé, pues, te contactamos, ¿no? O, Eso es, eso sí, es. la verdad es que muy interesante. Yo sé eso, me consta que hay gente que lo verá después, entonces igual Genial, te preguntan. genial. Muy bien, Pues nada, muchas gracias a todos y a todas por haber asistido y especialmente gracias a ti, Ander, por esta interesante charla. Bueno, que tan genial. candente, ¿no? Que dentro de poco seguramente se oirá mucho más. Sí, 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 eso Bastante. espero, eso espero. O sea, idealmente que arranque un campo nuevo, ¿no? Pues como en su Sí, momento hubo con los microRNAs, con los large non-coding RNAs, etcétera, pues sí, yo creo que esta es otra capa más y va a ser muy sí. interesante, sí, ver qué hay por detrás. Pues bueno, nos despedimos aquí, entonces. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Saludos a todos y todas. Chao. Chao, hasta Gracias. luego. Agur.